Muy bien, la palabra de hoy, de este entrenamiento, la podemos encontrar en Hechos 9. Hechos 9, del 15 al 17. Me gustaría que juntos podamos leerlas y que los que estáis desde vuestras casas podemos buscar esta lectura bíblica y podemos leerlo todos juntos. Hechos 9, del 15 al 17. Muy bien, pues vamos a leerlo todos juntos. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa poniendo sobre él las manos, y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Recordamos que el lema de este entrenamiento es una persona, ¿verdad? Es la palabra que Dios me ha dado, o el pacto que Dios me ha dado para este entrenamiento. También es mi título de oración. Hoy estamos aquí reunidos bastantes personas, pero en realidad Dios está buscando un tipo de persona. Está buscando a una persona, con una persona es suficiente. En Hechos 9, del 15 al 17, aunque no lo hemos leído entero el capítulo, este es el capítulo donde Dios llama a Pablo. Llama a Pablo, a una persona. Y dándole su pacto, grandemente después, Dios le usó. Y en estos versículos del 15 al 17 es donde Pablo recibe ese llamado. ¿Y qué le dice? Se lo está diciendo Dios a Ananías para que vaya a decírselo a Pablo. ¿Y qué le dice Dios a Ananías, que era un siervo, un discípulo de Dios? Le dice: ve donde está Pablo, porque te está esperando, y dile que él es instrumento mío escogido. A través del evangelista que era Ananías, Dios transmitió a Pablo la palabra. ¿Y qué le dijo? Instrumento mío eres. Instrumento escogido me eres tú, me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En este momento, justo después de este momento donde Ananías se encuentra con Pablo, es el momento donde Pablo recibe el llamado. Por eso Dios me ha salvado. Por eso Dios vino a mi encuentro. Por eso Dios me ha dado su gracia para entender que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque me quiere usar. ¿Y Dios qué le dijo? Que era instrumento suyo. Todos tenemos herramientas en casa, ¿verdad? Las herramientas en casa no trabajan por sí solas. Ya quisiéramos, ¿no? No trabajan por sí solas las herramientas. Son instrumentos que nosotros utilizamos. De la misma manera, Dios tiene sus instrumentos que Él ha escogido, ¿para qué? Para usarnos. Por eso, a través de este entrenamiento, donde llevamos ya 3, 4 días concentrándonos en la palabra por la mañana, por la tarde, escuchando los vídeos, juntándonos y orando y recibiendo la palabra en cada momento, hoy, como mensaje central de este entrenamiento, ¿qué tenemos que entender? Que tengo que ser la persona que hace las 24 horas. Primero tengo que ser la persona que tiene el pacto y después la persona que dentro del pacto hace las 24 horas. Por eso el título de hoy es Las 24 horas de aquel que tiene el pacto. Pablo recibió el pacto y después vivió una vida 24 horas enfocado en esto. Y ya conocemos la obra que Dios hizo a través de Pablo, la evangelización del mundo. Por eso nosotros, primeramente, tenemos que entrar a recordar cuál es ese pacto que Dios nos ha dado. Pues para este año 2022, Dios nos ha dado un pacto. Esto es lo que tenéis que recordar, porque Dios dijo a Pablo: instrumento escogido me es este.
Ese es el pacto que él recibió. Que yo soy instrumento escogido de Dios. ¿Cuál es el pacto que Dios os ha dado a vosotros en este año 2022? Primero nos ha hablado de estas 24 horas, de mis 24 horas. Y que en estas 24 horas, ¿qué tengo que disfrutar yo? No de otra cosa, sino que todo el mundo que tiene 24 horas al día, ¿de qué tengo que disfrutar? Del trono en mi vida. De que de verdad el trono de Dios tiene que estar en mi vida. La bendición del trono tiene que estar sobre mí. Todo el mundo tiene 24 horas. ¿En qué gastamos las 24 horas? Pues dependiendo de cada uno, pues hará una cosa o hará otra. Pero ¿qué es lo más importante? Que este año estemos orando para poder encontrar mis 24 horas en el que concentrarme, en el que a qué direccionarme para poder estar disfrutando del trono en mi vida continuamente. Este es el deseo de Dios para vuestras vidas en este año. ¿Por qué? Porque no necesito otra cosa. Para ser testigos no necesitáis otra cosa. ¿Qué necesitáis? La bendición del poder del trono. 24 horas. Si el poder de Dios está sobre vosotros, de verdad que no será un problema. Para ser testigos de la evangelización del mundo, lo único que necesito es que la bendición del trono venga sobre mi vida. Por eso este es nuestro primer título de oración. Que la bendición del trono, la bendición de Dios, el poder de Dios venga sobre mí. Que los ángeles vengan sobre mí. Que el reino de Dios se esté estableciendo. ¿Qué imagináis cuando hablamos de la bendición del trono? ¿Una silla? No, la bendición del trono, ¿qué es? Que los ángeles se movilizan, ejércitos de ángeles. Que el poder celestial viene desde el cielo. Se quebranta la oscuridad. Eso es la bendición del trono. No es una silla. No imagináis una silla. Imaginaros ángeles ahí quebrantando la oscuridad. El reino de Dios se establece, la luz, la obra del Espíritu Santo que sobrepasa el tiempo y el espacio. Eso es la bendición del trono. Que ha de venir ¿sobre quién? Sobre mi vida. Sobre mi vida. Por eso mis 24 horas no es voy a hacer algo todo el rato y no voy a hacer otra cosa. No se trata de eso, sino que voy a encontrar eso en lo que yo me tengo que enfocar, eso en lo que yo me tengo que direccionar para que continuamente sobre mi vida, sobre mi campo, sobre mi iglesia, esté viendo el qué, la hora de la bendición del trono. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? Jesucristo disfrutó de estas 24 horas. ¿Cómo lo hizo? Él vivió centrado en oración. Siendo un Dios, vivía en oración hasta el punto que comía menos. Dejaba de dormir para orar más. Siempre en oración, ¿qué hacía? Buscaba el reino de Dios y su justicia. No importa la situación que le venga al creyente, si puede orar, estará bien. Por eso os bendigo para que podáis estar centrados en la oración, que tengáis ese título de oración, que en medio de la dificultad podáis sacar esa tranquilidad para orar a Dios. Entonces veréis junto con el problema la respuesta. En la tempestad también veréis la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra, y tendréis victoria. Jesucristo además vivió centrado en la palabra. Jesús vivió con la palabra. Este mensaje ya lo habéis escuchado. ¿Por qué lo repito? Porque es el mensaje de año 2022. Debemos recordarlo. Jesucristo vivió centrado en la palabra. Vivió con la palabra para el cumplimiento de la palabra. A través de su vida, el pacto de Dios continuamente se fue cumpliendo. Adán y Eva perdieron la dirección de la palabra y perdieron las mayores bendiciones. Cayeron en desastres. El pueblo de Israel, cada vez que perdía el pacto de Dios, la dirección de Dios, ¿qué ocurría? Caían en esclavitud. Venían extranjeros y los colonizaban. Otras naciones poderosas que tenían su idolatría, que adoraban otras cosas, tenían sus dioses y venían y los conquistaban. ¿Cómo esto es posible? Si ellos son hijos de Dios y Dios estaba con ellos. Es posible, ¿por qué? Porque perdían la esencia, perdían el pacto de Dios, perdían el evangelio, perdieron la palabra de Dios. Por eso eran conquistados, por no creyentes, por gente endemoniada. Pero cuando el pueblo de Dios tomaba la dirección y se aferraba a la palabra, igual que Dios obró con Moisés, obró con Josué. Y muros cayeron, pueblos fueron vencidos, el río Jordán fue abierto,
los milagros se abrieron. Los milagros ocurrieron. Yo también, al igual que Jesucristo, tengo que vivir para el cumplimiento de la palabra. ¿Qué palabra me ha dado Dios? Esta palabra, ¿cómo se está cumpliendo en mi vida? De verdad, es Dios el que la cumple y el que está obrando. Os bendigo para que podáis creerla, para que podáis verla, que vuestros ojos sean abiertos para que la podáis ver. Ahí entonces, cuando yo me aferro a la palabra y vivo para el cumplimiento de la palabra, veo que la bendición del trono, el poder del trono, realmente se manifiesta. Estoy seguro que por vosotros, España, Perú, puede vivir. El mundo vivirá. Jesucristo, además de la oración y la palabra, vivió centrado para el evangelismo, en el evangelismo, para salvar a otros. No escatimó ni su vida. Devocionó en todo, ¿para qué? Para que otros sean salvos. ¿Por qué nosotros tenemos que juntarnos, devocionar, como estáis devocionando para levantar esta iglesia? Eso es vivir centrado en el evangelismo. ¿Para qué? Para que cuando otros vengan, vivan. Para que cuando otros vengan, puedan estar escuchando la palabra y recibir a Jesucristo. Como Jesucristo, ponte en el lugar más bajo con humildad y no habrá nadie a quien no puedas conquistar. Además, ¿qué palabra Dios nos ha dado este año? Iglesia 24 horas. Primeramente yo, 24 horas disfrutando o centrado en la oración, la palabra y el evangelismo, voy a disfrutar de cómo la bendición del trono, que es poder de Dios, viene sobre mi vida. Viene sobre mí. Entonces, esta bendición que está en mí, la voy a empezar a transmitir a la iglesia. Si vosotros sois felices en el evangelio, ese ambiente se transmite a la iglesia. Entonces, cualquier persona que entra nueva a la iglesia dice, ostras, es que fíjate qué ambiente tan bueno. ¿Por qué? Porque hay obreros, hay creyentes que están disfrutando del evangelio y eso se transmite. Si yo estoy en medio de las quejas, me tomo un café con Enrique y solo me quejo. Si estoy en medio de incredulidad, solo abro incredulidad. Ahora, si yo disfruto del evangelio, lo que empiezo a transmitir es el evangelio. Las bendiciones del evangelio. Nosotros somos la iglesia, no el edificio, no el Zoom. Vosotros sois la iglesia de Jesucristo. Sois ese reflejo de la iglesia sobre el campo. Entonces, os bendigo para que viváis conociendo esta verdad, como decía Pilar en su foro, que podamos creer que de verdad somos templo del Espíritu Santo. Entonces os daréis cuenta de que es verdad. Dios me ha llamado para hacer la evangelización del mundo. Dios está haciendo la evangelización del mundo a través de su iglesia. Y esa iglesia somos nosotros. El lugar donde estamos, mi casa es la iglesia. Entonces, acorde a mi horario, Dios me trae la economía de la luz, la sanidad y los discípulos. Podría testificar mucho sobre esto, pero de verdad que Dios obra de esta forma. Vosotros ya lo estáis viendo. Además, ¿qué palabra nos ha dado? Campo 24 horas. No solo la bendición es para mí o también en mi iglesia, sino que Dios utiliza la bendición del trono para obrar continuamente a través de nosotros en vuestros campos. Vosotros sois ese discípulo, esa persona llamada a disfrutar de esta bendición para ser luz en vuestro campo. En otras palabras, por vosotros Alovera recibe bendición. Por vosotros Ceuta, Guadalajara recibe bendición. Tarragona recibe bendición. Vosotros sois las personas donde está la bendición de Dios, donde Dios os bendice y por vosotros Perú recibe bendición. Ecuador recibe bendición. Las 237 naciones reciben bendición. Solo una persona que disfrute de esto. Dios está buscando este tipo de personas. Como dice en Hechos 11, 21, la mano del Señor estaba junto con ellos. 70 discípulos que disfruten de esta bendición. En 70 regiones, 70 puntos de luz. Entonces la oscuridad de la nación completamente será quebrantada. Y esas naciones, 70 naciones, serán levantadas para el Señor.
Lo más importante es que a través de mí se esté levantando el movimiento de evangelismo. Por eso os bendigo, para que no es otra cosa, que no seáis engañados por otras cosas, que por mí la oscuridad se esté quebrantando. ¿Qué otra palabra Dios nos ha dado para este año? Dios nos ha llamado para que en este año 2022 podamos estar experimentando el evangelio, la palabra, la oración y el evangelismo, y seamos testigos de la evangelización del mundo. Testigos de la evangelización del mundo. Para ello, para ver el cumplimiento de esta palabra en el año 2022, ¿Dios qué hace? Cada semana, ¿qué os da? La bendición del mensaje del púlpito. Cada semana Dios obra y os trae el mensaje del púlpito. En esta semana hemos visto la palabra el Cordero de Dios, Jesucristo. El Cordero de Dios, Jesucristo. Quien vino a quitar el pecado del mundo. Esa es la palabra que hemos recibido. Así como vosotros os aferráis a la palabra y vivís junto con la palabra, Dios continuamente, ¿qué hace? Cumple la palabra en vuestras vidas. Os va a levantar y edificar, y al final de este año, ¿qué vais a ver? He ido siguiendo cada semana la palabra el domingo, teniendo victoria en el culto cada domingo, y hoy puedo decir, la bendición del trono es esta, y ha estado sobre mi vida de esta forma sobre este año. Es verdad, a través de mí la bendición en la iglesia, en el campo, se ha ido levantando, y hoy podemos confesar, somos testigos de la evangelización del mundo. Os bendigo para que continuamente esta palabra esté siendo, podéis estar viendo cómo se cumple en vosotros. Al igual que vosotros, Pablo recibió el pacto. En Hechos 9:15, como hemos leído hoy, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Por eso hoy, ¿qué tenéis que entender? Yo y el pacto. Yo y el pacto. Una persona. Es el mensaje de hoy. Una persona. Una persona que se vuelve una junto con el pacto. Coger este título de oración hasta a través de este entrenamiento, todos los días haciendo culto, recibiendo la palabra. ¿Qué estáis experimentando? Ya me lo estáis hablando en vuestro fórum. Qué importante que podamos continuar. Que no acabe en este entrenamiento, sino después de este entrenamiento. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que conseguir? Que el pacto y yo seamos uno. Que tu vida y la palabra de Dios sea una. Que tu vida esté completamente dentro de la palabra de Dios. Esa es la mayor bendición que puede venir sobre ti. Una persona es suficiente. Con una persona como Pablo que se levante es suficiente. Una persona que tiene el pacto puede salvar una región y un país. Por eso, en el culto núcleo, el pastor Ryu dijo esto, que había dos tipos de creyentes, os lo comenté ayer también. O sea, dos tipos de personas, el que cree en Dios y el que no cree en Dios. Y de entre los que creen en Dios está aquel que conoce realmente a Dios y los que no conocen a Dios. Estos que son religiosos. Y también de los que conocen a Dios está aquellas personas que viven mirando solo el evangelio y aquellos que están mirando otras cosas, que tienen el enfoque en otras cosas. ¿Cuál es el resultado? Dios solo usa a aquellos que miran solo el evangelio. Aquellos que están mirando solo el evangelio. Hay gente que pelea. Es que esto es lo correcto. Es verdad, a lo mejor es lo correcto, pero a veces lo correcto no es el evangelio. A veces hay que ceder un poco para que la gente pueda venir, para salvar a la gente, para que la gente se sienta cómodo. Aquel que vive mirando solo el evangelio es usado por Dios. ¿Y de qué forma Dios nos usa? Para salvar a otros. Es que mira a esta persona no puede ser así, porque tiene un carácter que es inaguantable, tal. No podemos permitir esto en la iglesia, así que hay que sentar a esta persona y decirle a esta persona que no puede ser así, porque tal, porque mira cómo hace las cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa persona al fin y al cabo no la podemos salvar si hacemos eso. Peleo, es que esto es incorrecto, tú has cometido este error, y eso genera una herida a las personas que ¿qué hace? Que le aleja más del evangelio, aunque tengamos la razón. A veces, ¿qué hay que hacer?
esperar. Esperar y orar. Por esto vosotros tenéis que ser las personas que viven junto con el Evangelio, junto con el pacto. Yo y el Evangelio tenemos que ser uno. Se tiene que levantar una persona, unas personas, todos vosotros, que disfrutan y que ven, que experimentan que el pacto y nosotros somos uno. Por eso, confirmar esto. ¿Dónde está mi interés cuando nos reunimos? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué es lo que realmente me ocupa o me arrastra cuando hacemos un entrenamiento, cuando nos juntamos como iglesia, cuando nos juntamos a discutir algún asunto como iglesia también en el futuro lo haremos? ¿Por qué me muevo yo? ¿Qué es lo que me arrastra? ¿Lo que es correcto, lo que no es correcto? ¿Lo que está bien, lo que está mal? ¿Cómo hay que hacer las cosas? El método, la forma. Os bendigo para que sean las personas que se juntan, que hablan, que tienen reuniones. ¿Para qué? Para el Evangelio, para salvar a las personas. Que sean las personas que creéis en Dios, pero que además conocéis a Dios y que vivís solo en el Evangelio. Que tenéis el interés en solo el Evangelio y que veáis cómo Dios os usa para salvar a otros. Por eso, no intentes solucionar los problemas, especialmente cuando incumbe a alguien, cuando tenéis algún conflicto con alguien, incluso dentro de la iglesia. Yo como pastor lo veo mucho. Es que este creyente, vaya oveja, qué dolor de cabeza. Más que una oveja es una cabra. No hace caso, tal, no sé qué. Me preocupo. En el momento que yo confronto a esta persona, ¿qué ocurre? Esto genera heridas. Por eso no peleéis, sobre todo en los conflictos que incumben a otras personas, en las relaciones personales con otros. Si es un problema que tú tienes personal y que es algo que tú tienes que enfrentar solo, pues adelante. Recibe la guía de Dios. Pero cuando es un problema con otra persona, no hace falta pelear. No entréis en conflicto porque esto genera una herida, acabarás chocando. ¿Y qué ocurre? Que no podrás salvar a esa persona. Solo desde hoy, ¿qué hacemos? Comunícalo con Dios. Nosotros somos las personas que creemos en Dios. No intentéis arreglarlo vosotros. Comunícalo con Dios. Dios, hay dificultades. La iglesia, estas personas, tal. Tú me has dado el pacto, la evangelización del mundo. Tú me has llamado para ello. Dios, pues si estas son las personas para hacer la evangelización del mundo, tú tendrás que obrar en sus vidas. Enrique, Iván, Damaris, Patricia, Pilar, todos ellos. Dios, si estas son las personas que tú has escogido hoy por hoy, que vendrán más, pero hoy por hoy, si tú has escogido a estas personas para hacer la evangelización del mundo, tú tendrás que traer la bendición sobre ellos. Tú tendrás que bendecir sus negocios. Tú tendrás que traer bendición sobre sus vidas y las respuestas. ¿Por qué? Por la evangelización del mundo. Manda a tus ángeles y que vengan y cumplan tu pacto. Señor, es tu pacto, es tu voluntad. Y es Dios el que se responsabiliza. Es Dios el que cambia a las personas, el que sana a las personas. Solo comunícalo con Dios y comunícalo con el pacto que tú tienes. El resto, Dios lo hará. Lo dije el domingo, ¿verdad? Que me llamó Lidia, esta remanente. Teníamos 15 años. Cuando yo vivía en Madrid, ella también. Y ahí recibimos la palabra. Somos remanentes. Y esos remanentes han crecido. Ahí estaba Kai, Camin también, Enrique. Después llegó Enrique. Y ahí recibimos la palabra, la evangelización del mundo. Somos remanentes. Y han pasado 20 años y ella, después de hablar, después de mucho tiempo, ¿qué me decía? Toñín, es que fíjate, es verdad, Dios te está usando a ti de esta forma, a mí me está usando de esta forma, a cada uno de la forma en la que Dios ha planeado, que en ese momento ni siquiera sabíamos, pero que hoy ha pasado los años y que hemos visto que ese pacto que entró en nuestro corazón se ha vuelto la guía de mi vida. Había otros muchos y otros muchos que yo no sé qué ha sido de ellos, que no están, no sé dónde están. Serán salvos, serán hijos de Dios, estarán recibiendo su guía. Pero yo
a nivel personal, que es de lo que os puedo hablar con seguridad, esta palabra se ha cumplido en mi vida. Se ha cumplido en mi vida. Ese pacto se ha vuelto guía en mi vida. Y en medio de la dificultad, en medio de la crisis, yo que he recibido la respuesta y he visto cómo la puerta de Dios se ha abierto, ¿para qué? Para el cumplimiento de este pacto. La evangelización del mundo. Y puedo decir, ha sido la mayor bendición para mí. La mayor bendición para mí. No es lo que yo quería. Yo quería ser futbolista. Pero es lo que Dios quería para mí. Y hoy lo puedo decir. Soy feliz. De verdad. No cambiaría mi vida. Ni por la de Messi, ni por la de Cristiano Ronaldo. De verdad que no. Nosotros tenemos que orar. Este año tenemos que orar. Que el pacto y yo seamos uno. A estas personas donde el pacto y ellos se vuelven uno, Dios, ¿qué les ha prometido? La bendición del trono. La bendición del trono 24 horas. ¿Esto qué es? La llenura del Espíritu Santo. No es una silla, como he dicho. Es poder. Realmente poder. Desde este trono, la oscuridad es quebrantada. Los ángeles vienen y te ayudan. Es ese poder celestial, como veíamos en Hechos 1:8. ¿Qué habla Hechos 1 del 1 al 8? Ese poder celestial, Cristo, quien vino y lo consumó todo. Juan 19:30, consumado es, ha acabado. Ya he acabado con lo que tenía que hacer. He acabado con todos vuestros problemas. Consumado es. Fueron las últimas palabras de Cristo, de Jesús, en la cruz. Y después de haber hecho todo lo que él hizo, con esto que dijo, consumado es. Se acabaron los problemas. Se acabó Satanás. En Cristo, derrotado. Hechos 1:3, el reino de Dios. Durante 40 días. ¿Qué habló a los discípulos después de haber resucitado? Que Él es el Cristo. Y haciéndoles ver que Él era Cristo y que había resucitado, con ese mensaje de la resurrección, ¿qué hizo Dios? Les sanó. Les sanó, ¿para qué? Para que, así como experimentaban a Cristo, recibieron la sanidad para ser usados. Los preparó y pudieron ir experimentando el reino de Dios. Ahí, en el Monte del Olivar, recibieron la dirección que Dios tenía para sus vidas. Y después, ¿qué les prometió? La llenura del Espíritu Santo, para ser testigos. Los discípulos, al bajar del Monte del Olivar, ya con esa dirección, ¿qué les dijo? ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? No estaban hablando del reino de Dios, sino de su país. ¿Cuándo vas a salvar a España? ¿Cuándo vas a restaurar mi familia? ¿Cuándo me vas a dar esta respuesta? Es lo que le estaban preguntando. Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. No os preocupéis por lo demás, que es que de eso me encargo yo. Es lo que estaba diciendo. Vuestra familia, yo me responsabilizo de ella. Vuestra nación, la iglesia, yo me responsabilizo de ella. Vosotros ser testigos. Vosotros recibir el poder, recibir la llenura del Espíritu Santo para ser testigos. Es lo que Dios estaba hablando. Por eso, después de que Jesucristo dijo esto, ellos se juntaban unánimes en oración y ruego, como nosotros en las iglesias. ¿Para qué? Para recibir la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando recibían la llenura del Espíritu Santo, todo lo sobrepasaban. Nada era un problema para ellos. Recibían realmente bendición. Se levantaba la persecución, pero estaba bien. Estas personas que disfrutaban de este poder celestial, este poder que viene del cielo, viene de arriba, viene de Dios, ¿qué es lo que podían hacer? Así como disfrutaban de este poder, veían el talento celestial. En el lugar donde Dios le había guiado. A la persona que disfruta de este poder celestial, en el lugar donde Dios te ha guiado. ¿Cómo sé que este es el lugar que Dios me ha guiado? Pues estoy aquí. Por algo Dios te ha guiado donde estás. En el lugar donde estoy. En el momento en el que estoy.
soy usado por Él. Eso es el talento celestial que viene sobre mí. Sobre Egipto Egipto cayó en desgracia. Grandes desastres y problemas se avecinaban sobre Egipto. Pero ahí estaba José, en el lugar donde Dios le había guiado y en el momento exacto. ¿Y José quién era? Una persona que estaba llena del Espíritu de Dios. Una persona que disfrutaba del poder celestial. Y a través de su talento, en la forma en la que Dios le había levantado y guiado, le usó. ¿Le usó para qué? Para bloquear los desastres, para bloquear la oscuridad. David, como dice en 1 Samuel 16:13, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantaron guerras, vino Goliat, y en ese momento, en ese lugar exacto, ahí estaba David, lleno del Espíritu de Jehová. Y fue usado, en este caso como guerrero, ¿para qué? Para bloquear los desastres. El talento celestial, ¿qué es esto? Dios nos usa, aquellos que experimentamos el poder de Dios, aquellos que han recibido el poder de Dios que viene del cielo, aquellos que tienen la conclusión en Cristo, en el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo, son usados por Dios en el lugar y en el momento exacto que Dios ha predestinado. Para eso Dios os ha llamado. A unos como gobernadores, otros como guerreros, otros como pastores, otros como empresarios, otros como profesores. A cada uno acorde al talento que Dios nos ha llamado. Estas personas que disfrutan del poder celestial y del talento celestial, ¿qué les viene? La misión celestial. Que recibáis persecución porque creéis en Dios no es un problema. En España que no hay casi creyentes, que no hay casi cristianos. Que recibáis persecución porque creéis en Jesucristo no es un problema. Que se levanten problemas en la iglesia no es un problema. El que os mováis por estos problemas realmente sí lo es. Que se levanten problemas no es un problema. Que el creyente se mueva por el problema realmente es un problema. ¿Por qué? Vosotros sois la bendición. Vosotros sois el origen de bendición. Vosotros sois las personas llamadas a disfrutar de la bendición del trono. Vosotros sois las personas que habéis recibido la misión celestial y a través de la cual la oscuridad es quebrantada. Si os movéis, ¿cómo se va a levantar y se va a ir cumpliendo el plan de Dios, la voluntad de Dios? Pedro confesó, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es la confesión de la iglesia, del creyente. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Os bendigo para que seáis como una roca. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que esté vuestra confesión ahí y que no os mováis por los problemas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las puertas del Hades no prevalecerán. Una persona como esta y la oscuridad no prevalece. Se levantan problemas, todos dicen, se acabó, ¿ahora qué hacemos con esto? No podemos. Mejor no lo hagamos. Pero una persona que está aferrada al pacto no se mueve. Es suficiente, está firme en el pacto. Y Dios le usa como ese instrumento escogido que Él escogió. Una persona con el pacto y que haga las 24 horas aquí. Entonces, las puertas del Hades no prevalecerán. Para todos es un problema, pero la persona que disfruta el Evangelio, para esa persona no lo es. Uy, qué problema. Si lo tomas como un problema, es un problema. Si no lo tomas como un problema, no lo será. Se ha equivocado esta persona, perdónala. Si la perdonas, no es un problema. ¿Cuál es el problema? Que por ese error de esta persona yo me muevo. Y empiezo a tener rencor, odio, ha generado una herida en mí. Entonces es cuando las puertas del Hades prevalecen, de verdad. No es que no prevalezcan. La oscuridad obra. Uy, el pastor se ha equivocado y entráis en conflicto con el pastor o se os genera una herida. Ahí que entra la oscuridad, Satanás tan contento. Así os quita toda la gracia. Hasta el punto de que veis predicando al pastor y no veis, no escucháis el mensaje, solo veis, pues le veis a él como hombre y no recibís gracia. Perdéis la fuerza.
no se cumple la palabra, has perdido todo, ¿no? Por eso, durante este año 2022, tenemos que cambiar nuestro título de oración. Hemos recibido la palabra, 70 discípulos, 70 regiones, 70 naciones. Cambiar el título de oración, la misión celestial, ¿cuál es? Que yo pueda ser ese discípulo. Estamos orando por 70 discípulos. Olvídate de 70, somos 38 en la iglesia. Que los 38 seamos discípulos. Ya vendrán 70. Olvídate de los demás. Olvídate de que si esta persona lo hace bien o no. Yo, que pueda ser ese discípulo. Dios está buscando a este tipo de personas, a una persona como esta. Que yo pueda ser ese discípulo. Déjate de 70. Voy a levantar 70 discípulos. Déjate, primero tú. Levántate tú como discípulo, ya vendrán 70 después. Ya levantarás después 70. Cambia tu título de oración. Este año, Dios, que pueda ser uno de esos 70 discípulos. Que pueda ser el discípulo que tiene la confesión como Pedro y que sobre esta confesión tu iglesia sea edificada, mi vida sea edificada en fe. Que no sea movido. Que a través de mi culto se quebrante la oscuridad en mi región. Que yo pueda ser ese punto de luz que resplandece. Que a través de mí y a través de mi culto que doy a solas en mi casa, que la oscuridad se esté quebrantando, que los ángeles se estén movilizando y que mi nación sea salva. Daniel era un discípulo como estas personas. Y a través de su oración que él hacía 3 veces al día, toda su nación fue salva. Cuando estaban en Babilonia. Os bendigo para que seáis este tipo de discípulos. Que se levante una persona que esté haciendo la oración y el culto que quebranta la oscuridad. Esa oscuridad es quebrantada en el lugar donde está, en la nación donde está. Y si una nación se levanta, automáticamente esto influye, tiene una repercusión sobre las 237 naciones. Nosotros hemos recibido una gran bendición con el idioma español. ¿Por qué? Hay muchísimos países de habla hispana. Si España se levanta correctamente con el Evangelio, esto directamente influye a todos los países de Latinoamérica. Al revés, si Ecuador o Perú se levantan con el Evangelio, si ahí se levanta un discípulo y el movimiento de evangelismo se levanta en Perú, todos los países de alrededor de habla hispana directamente son influenciados por esto. Testigo, testigo. Os bendigo para que seáis este tipo de personas que reciben esta bendición y esta respuesta durante este año y también durante este entrenamiento concentrado. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio. Gracias por Jesucristo que vino a solucionar todos nuestros problemas. Bendícenos, Señor, para que al igual que Pablo, podamos ser esos instrumentos que tú has escogido para hacer la evangelización del mundo. Por eso, Señor, bendícenos para que el pacto y nosotros seamos uno. Bendícenos, Señor, para focalizar nuestras 24 horas a que podamos disfrutar de la bendición del trono. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.